Confirmado, 13 laboratorios se coludieron para venderle medicinas al Estado. Les cuento detalles exclusivos. 20.000 jóvenes se están quedando sin beca 18 por falta de presupuesto. ¿Quiénes son los mafiositos a los que se refiere Jaime Villanueva? Urgente, migrantes se aglomeran en la frontera con Perú tras la amenaza de Kast. 1 de cada 5 jóvenes peruanos no estudia ni trabaja. 108 militantes de distintos partidos figuran en la lista de los más buscados. Y la alerta sobre el cielo de Venezuela. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el domingo 23 de noviembre y hoy se publicó en El Comercio una entrevista, por llamarle de alguna manera, de Milagros Leiva al presidente José Gerí. ¿Qué podemos rescatar? No mucho, la verdad, casi nada, pero cuando la entrevistadora le preguntó por su patrimonio, él dijo, cito, he entrado con lo mismo y saldré con menos capacidad de ahorro. Que cobra como congresista y que como no sale de semana de representación y tal, le mochan el sueldo. Pero eso de que ha entrado con lo mismo es falso. Ya les contamos que su patrimonio se multiplicó de menos de 100.000 soles a más de 1 millón de soles desde el 2021. Tampoco habló de su denuncia por tráfico de influencias, en la que una empresaria confesó con nombre, apellido y cara haberle entregado coimas a sus asesores para que le asignen presupuesto a una obra. ¿Qué sí dijo entonces? Pues habló de Patricia Lee, juró que no es su títere, de Martín Vizcarra, pero muy poquito, aunque al menos aseguró que no le cree, y también se refirió a su imitador, sí, ese, el TikToker, que ya cuando la entrevista llegó a ese punto empezó a apestar un poco a pasada de mano, la verdad. Ay, nos regaló esta frase: mi mayor concentración ahora no son las mujeres, no porque no me gusten, que evidentemente me gustan, está demostrado. En fin, lo otro que sí comentó son sus pedidos de facultades legislativas para combatir la criminalidad. Pero hay una propuesta en especial que ha despertado las alertas. El gobierno quiere cambiar el Código Penal para incluir la figura de, cito, revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales. Claro, dizque se apunta a sancionar a un servidor público o funcionario que revele información reservada, pero no sabemos qué saldrá realmente de la Comisión de Constitución del Congreso, así que atentos, porque eso puede minar seriamente el trabajo periodístico. Atentos como lo deben estar en México, porque Gerí también se refirió a la orden de captura que pesa sobre Betsy Chávez y dijo: soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones, no me limito y si tiene que ingresarse a la embajada mexicana se hará, lo hará. Y ya que estamos con Gerí, miren este tuit de la presidencia de hace 5 días. El presidente de la República visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú para supervisar la programación que se emite a través de TV Perú. El presidente supervisando un noticiero, síntoma de estos tiempos. Pero bueno, pasemos al aeropuerto Jorge Chávez, porque se retrasa el inicio de operaciones de una de sus pistas de aterrizaje. Esta debía quedar refaccionada al 100% para fines de este mes, pero ahora dicen que estará recién el 20 de diciembre. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, dice que serán más de 350 los vuelos afectados por esa gracia y que el app debió avisarles antes de este retraso de cara a las reprogramaciones que tendrán que hacer. Esta pista se usa principalmente para despegues, así que su cierre afecta la capacidad del aeropuerto en plena temporada alta, ya que coincide también con la Navidad y el fin de año, declararon en el gremio. Y bueno, una triste, hoy falleció el gran Guillermo Rossini, ex conductor de Los Chistosos y emblemático personaje de Risas y Salsas, el emblema de una época en general. Que descanse en paz. Vamos con el resto de noticias. Detalles exclusivos sobre el cártel de los laboratorios, que acaba de recibir una sanción histórica por haberse coludido para venderle medicinas al Estado. De arranque les doy una pepa que nos ha contado una fuente cercana al proceso. Fue un delator el que hundió a sus cómplices en este megacaso que comenzó hace más de un año y que también ha sido bautizado como el Club de las Farmacéuticas. La resolución de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia tiene más de 1.400 páginas y sí es la sanción más grande jamás puesta por el Indecopi, 539 millones de soles. Es brutal y
nuestro reportero Rodrigo Muñoz ha conseguido información sobre el tema que no verás en ninguna otra parte. Les cuento. Recordemos un poco el caso. En julio del año pasado, aquí en La Contra, les contamos como primicia el inicio de un proceso administrativo sancionador a un grupo de laboratorios farmacéuticos que se habían pasado de pendejos. La investigación era a 15 compañías y a 5 de sus altos ejecutivos, que se repartieron 13 licitaciones de compra de medicamentos del MINSA y de Salud entre el 2006 y el 2020. Colusión, señores, en cristiano. Formaron un cártel. Al final, solo 13 laboratorios de los 15 fueron encontrados culpables. Y ojo, no todos participaron en los 14 años de colusión completitos. Más bien, Indecopi establece un grupo nuclear de laboratorios coludidos, que de nuevo, en cristiano, fueron los organizadores de toda la cochinada. Medifarma, sí, el mismo del suero de la muerte, Acefarma, Icufarma e Infarmasa, que luego fue adquirida por Teva Pharmaceuticals. Anoten los nombres de la infamia. ¿Cuál de esas fue la que más salió beneficiada de la colusión? Medifarma. Ahí lo tienen en pantalla. Se adjudicó más de 1.000 millones de soles en licitaciones con el MINSA y Salud, casi un cuarto de todo lo licitado en el periodo que les digo. Que vale agregar, Medifarma es propiedad de la aristocrática familia Picasso Candamo. Parece que su firma llevara la mala praxis en el ADN, ¿no? Pero bueno, ¿cómo actuaba este cártel? La cosa era así. Antes de cada licitación, las empresas armaban Excels con todos los medicamentos que el Estado iba a comprar. Ahí en pantalla ven cómo se repartían hasta el agua destilada. En esas tablas de Excel se ponían esas X que ven ahí. Indecopi dice que las X hacían referencia a lo que las empresas producían y vendían, mientras que la acumulación de 2 o más X era la prioridad que tenía cada una para ir a determinada licitación, a veces incluso sin competencia. ¿Cómo se hacía el concurso ante el Estado? Para los que no sepan, en estos casos se realiza una llamada subasta inversa, o sea, gana el que da el precio más bajo. Entonces, el laboratorio, que había sido acordado como el único postor, se presentaba con una oferta, digamos, seria. Los demás no se presentaban, o si se presentaban, lo hacían con precios irreales por lo altos y casi ni los mejoraban. Y entonces ganaba la empresa que ya estaba previamente pactada. El precio final quedaba muy cerca del precio referencial o incluso un poco más arriba, pero había un problema. A veces se presentaban a concurso otras firmas que no estaban metidas en la cochinada y entonces la empresa asignada bajaba su precio lo suficiente para ganarle. Era un rollo, pero mantenían la maquinaria corrupta operando. Y por si crees que todo esto es solo cosa de cuadros de Excel, pues no, también hay chats de WhatsApp y correos incriminatorios como este entre un representante de Medifarma y otro de Laboratorios Portugal. Y se preguntarán cómo es que el Indecopi accedió a esos chats. Bueno, ahí está lo interesante. En la resolución se menciona a una persona natural o jurídica que se allanó al proceso de clemencia. ¿Qué es eso? En simple es como la colaboración eficaz, pero en procesos administrativos del Indecopi. Un directivo o una empresa ha aceptado su responsabilidad y ha colaborado. No sabemos cuál, eso todavía se mantiene en secreto. Pero esa es la empresa que ha compartido con Indecopi gran parte de la información incriminatoria. Ojo, no de buena gente. La clemencia incluye beneficios con respecto al pago de la multa. Les pueden dar un descuentazo o perdonar todo. Ahí tienen la lista de las multadas. Nuestra fuente, que conoce el proceso, nos confirmó que es 100% seguro que la colaboradora sea una de esas que ven en pantalla. Solo que luego le hacen una resolución reservada donde le perdonan la multa. Por ahora no dudamos que las farmacéuticas van a apelar. Esto, por si acaso, congela el pago de la multa hasta que haya una resolución final en la sala de segunda instancia. Ya les contaremos qué sale, aunque con la contundencia de las pruebas parece que solo hay un camino. Veremos. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con las 20.000 becas que están en peligro por falta de presupuesto, las declaraciones de Jaime Villanueva sobre los mafiositos y los migrantes que quieren pasar de Chile al Perú. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Al suscribirte conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo, pero sobre todo apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste.
Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. ¿Viste la promo? Pues además del Patreon, ahora también puedes apoyarnos con nuestras membresías de YouTube. Son la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre, que si no es libre, es una farsa. Accede a documentos exclusivos, contenido adelantado y stickers. Para comprarlas, solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. 20.000 jóvenes se están quedando sin beca 18 por falta de presupuesto. Para eso sí no hay plata, pero para que el Congreso pague bonos y aguinaldo sí, son la cagada. Les cuento lo que ha encontrado nuestro reportero Gonzalo Bedoya. Para darles el contexto hay que retroceder un mes. A fines de octubre, el premier Ernesto Álvarez anunció la entrega de 38.000 becas para el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, el PRONAVEC. De esas, 20.000 eran para el programa Beca 18. De hecho, el domingo 97.000 jóvenes dieron el examen de preselección y ahora están esperando los resultados. Pero esa era la idea hasta el miércoles pasado, cuando el Congreso aprobó el dictamen de la ley de presupuesto del próximo año y no se incluyó dinero para nuevas becas. Es decir, los casi 100.000 jóvenes que hicieron su preselección lo podrían haber hecho por las huevas. Y es jodido porque entre tantas cosas que no funcionan en el país, PRONAVEC sí es un incentivo importante para los jóvenes. Según un reporte elaborado por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas en educación superior, el 90% de sus becarios son la primera generación de la familia en tener acceso a la universidad. Imagínense, la Red Nacional de Juventudes ya sacó un comunicado advirtiendo sobre esto y exigiendo que se garantice el presupuesto de las becas. El ente responsable de abogar por el financiamiento es el Ministerio de Educación. Pero hasta el cierre no obtuvimos respuesta. Todavía falta que se debata el dictamen del presupuesto 2026 en el Pleno para tener una versión final. Y fuentes que conocen el tema nos dijeron que ese sería el momento para que tanto el Minedu como los congresistas propongan incluir el financiamiento para las nuevas becas. Hablamos con el congresista Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, y nos dijo que él no puede presentar ningún pedido porque preside el grupo de trabajo, pero que, y cito, seguro muchos congresistas lo harán. Bueno, vamos a ver. Según ha dicho Rospigliosi, que es el presidente del Congreso, el debate sobre el presupuesto se iniciará este martes. No le rompan los sueños a miles de jóvenes pobres, señores. 2. Los mafiositos, según Jaime Villanueva. El ex asesor de Patricia Benavides sigue cantando y ahora Epicentro ha revelado declaraciones de Villanueva de enero del 2024 y octubre de este año ante la Fiscalía, en las que dice que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, habría sido una de las cuotas promovidas por los mafiositos. Ese término usó, a quienes alude a un grupo de políticos entre los que estaría, según él, el exministro aprista Hernán Garrido Leca, el excongresista aprista Jorge del Castillo, el rector de la Universidad San Martín José Antonio Chang, el abogado José Luis Guayón, entre otros. El 29 de octubre, Villanueva declaró que su ex jefa, alias Vane, le había dicho lo siguiente: los mafiositos me han pedido por Gino Ríos. Según explica, Ríos era la cuota que buscaba ese grupo, ya que había sido profesor de la Universidad San Martín, donde también dirigió el Instituto de Investigación Jurídica. Villanueva comentó que la ex fiscal de la Nación tenía relación estrecha con varias figuras apristas. Les leo otro extracto. Menciono lo de Pilar Nores y del Castillo porque ya sabía de sus reuniones con esos señores que ella llamaba los mafiositos, pero recién ahí es cuando me doy cuenta de la tan estrecha y profunda relación entre Patricia Benavides y el partido aprista. Ahora no se explica cómo llegó a influir este grupo de personas en la comisión especial que eligió a los miembros de la Junta, pero a decir de Villanueva, el objetivo se cumplió y hoy el cuestionado Ríos es cabeza de la JNJ. 3. Migrantes se aglomeran en la frontera con Perú tras la amenaza del chileno Kast. Hace unos días les contamos que el candidato anunció desde la región fronteriza de Arica y Parinacota que si ganan las elecciones del 14 de diciembre expulsará masivamente a los migrantes irregulares. También advirtió sanciones para quienes den asistencia a migrantes sin papeles. Tras ese anuncio, cientos de ellos, en su mayoría venezolanos, comenzaron a abandonar Chile y se agolparon este 22 de noviembre en la zona fronteriza de La Concordia, entre Perú y Chile. Según Latina, que fue hasta el lugar, hubo entre 400 y 500 personas que intentaban regresar a sus países o entrar al Perú aún sin tener documentos migratorios. Algunos señalaron que decidieron irse para evitar ser detenidos, y es que ya todos asumen que Kast va a ganar. Un día antes, el 21 de noviembre, el canciller peruano Hugo de Sela declaró a Andina que el Perú supuestamente está fortaleciendo con urgencia las medidas de resguardo en las fronteras por el aumento
aumento de flujos migratorios. Señaló que el país ha recibido más de 1,5 millones de migrantes y que no estamos en condiciones de seguir recibiendo más. Pero digo supuestamente porque ya saben cómo es acá. Dicen que están previendo, pero no prevén nada. Esto puede ser un colapso, señores. 4. 1 de cada 5 jóvenes peruanos no estudia ni trabaja. Son los llamados ninis de 15 a 29 años. Si bien las cifras de empleo vienen recuperándose tras la horrible recesión del 2023, el que todavía sufre casi igual es el empleo juvenil. Y el problema es grande, así lo ha descrito una nota de gestión que recoge datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Al cierre del 2024, poco más del 20% de jóvenes peruanos eran ninis, una tasa casi 8 puntos por encima del promedio de los países más desarrollados. Solo Turquía, Costa Rica y Colombia están peor que nosotros. El macroeconomista Teodoro Crisólogo, citado por el diario Gestión, calculó que los 1.5 millones de ninis en el país generan una pérdida de productividad anual de más de 13.000 millones de soles. Y el analista advierte que esto es solo una parte del costo real. No incluye efectos como pérdida de habilidades, mayor riesgo de pobreza, deterioro de salud y por supuesto más criminalidad. Y las mujeres llevan la peor parte, ojo, 25.4% son ninis frente al 15.4% de los hombres. Para la economista Carolina Trivelli es por la maternidad, la sobrecarga del cuidado del hogar y normas sociales que siguen frenando su autonomía. ¿Qué hace el Estado frente a la situación? No mucho. De hecho, el presupuesto público destinado a programas para mejorar la empleabilidad juvenil se ha reducido 62% desde el 2018 según cifras del MEF citadas por Gestión. Se nos está yendo el futuro, amigos. 108 militantes de distintos partidos figuran en la lista de los más buscados. Esta es la información que ha publicado el portal Territorio Tomado. 86 ya fueron capturados y 22 están prófugos. Y ojo, entre los prófugos figuran 8 militantes del partido del Petipán Acuña, 6 del partido de Vladimir Cerrón, 4 de Acción Popular, el mismo número tiene Somos Perú, el partido de gobierno, y uno de los prófugos está en el partido de Porqui, Renovación Popular. Ahí ven el cuadro. ¿Por qué están prófugos? Tráfico ilícito de drogas, homicidio, asociación ilícita para delinquir y hasta violación sexual. También hay gente vinculada al caso Los Dinámicos del Centro, que si no han leído de qué va, léanlo. Es el ADN de Perú Libre. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con la escalada del conflicto entre Maduro y Trump, que tiene en alerta a todo Sudamérica. Volvemos. Alto ahí. ¿Te gusta lo que hacemos y quieres apoyar a este proyecto? Pues qué mejor manera de hacerlo que convirtiéndote en miembro de La Contra, donde contarás con beneficios exclusivos desde 8 soles. Si te unes a La Contrita, no solo apoyarás a este proyecto, sino que podrás utilizar stickers exclusivos en nuestras transmisiones en vivo. En nuestro segundo nivel, aparte de los stickers, participarás de sorteos semanales, accederás a nuestro grupo de Telegram, donde podrás dar recomendaciones de temas y ángulos, así como acceso anticipado a nuestras audiocolumnas. Y si decides romper la billetera, podrás ser parte de la Recontra, donde, aparte de todos los beneficios anteriores, podrás participar de las videollamadas grupales con los miembros de este equipo. Apoya el periodismo independiente y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo o también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. Porque las cosas en el Caribe sudamericano están que queman. Ni un solo avión volaba en cielo venezolano esta mañana. Venezuela parecía ya territorio en guerra. Varias aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia ese país ayer sábado tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, sobre un aumento en la actividad militar en el país. Aerolíneas como Avianca de Colombia, Gol de Brasil, TAP de Portugal e Iberia de España suspendieron sus operaciones por razones de seguridad. Que en cristiano, para que no se hagan bolas, significa que nadie quiere estar volando mientras Estados Unidos invade el país o mientras Venezuela repele algún ataque. No es que vaya a pasar sí o sí, pero ese es el mensaje que todos entienden. La alerta instaba a extremar precauciones y a notificar con 72 horas de anticipación los vuelos sobre el espacio aéreo venezolano. ¿Qué está pasando en concreto? Pues que Venezuela ha hecho un despliegue de su fuerza porque la administración de Trump planea nombrar al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Antes solo había sido calificada como narcotraficante.
esto le daría posibilidades a Trump de imponer nuevas sanciones, aunque según expertos consultados por CNN, no autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal. Y claro, esta situación coincide con el despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo la Operación Lanza del Sur, en la que Trump se está bajando lanchas en el mar. Según fuentes de Reuters, Estados Unidos planea lanzar en los próximos días una nueva fase de operaciones encubiertas en Venezuela. Veremos si pasa algo o al final es pura bravuconada. Y hablando del tema, la payasada de hoy es el descenso a la locura de Maduro. Y no, señores, lamentablemente no es inteligencia artificial, ya quemó techo el tipo. El hombre ha salido en un meeting bailando un remix que alguien le hizo usando uno de sus discursos por la paz. Mírenlo. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, voy a defender este barco de las mentiras, señores, porque el que nada oculta no se queda callado, que la argollita ha salido en Mancha a mentir y a difamar, y en Mancha los voy a parchar. Chao.